muy buenas, inquietas e inquietos de los cómics. Hay artistas que retratan su tiempo. Robert Crumb es uno de ellos, aunque lo diseccionó con un bisturí sucio, cruel y obsesivo. Fue uno de los fundadores de los cómics clandestinos y es quizá la figura más reconocida de estos, cuya carrera se ha desarrollado fuera de la industria. Mientras el cómic norteamericano llenaba los kioscos de superhéroes brillantes de grandes valores e historias edulcoradas, rollo family friendly, sometidos todos evidentemente bajo el yugo del censor del Code of Authority, Crumb dibujaba a los monstruos interiores de la América real, la frustración sexual, la alineación, el racismo, la banalidad y la hipocresía del sueño americano, en definitiva, una sátira de la cultura estadounidense contemporánea. Cartoonists like that in those days, they had a whole list of rules of things you can't do. Never show anybody drunk, never show anybody like touching a woman, big, set of rules of things you couldn't do in that world. So yeah, we just had to break out of all the underground cartoonists and, draw any crazy thing that came into your head, like S. Clay Wilson, draw people getting their penises chopped off and violence and sex and all, just pour it out onto the page, So a lot of people did that. Su trazo tembloroso, minucioso, brutal y sus cuerpos anatómicamente grotescos lo convirtieron en el padre del cómic underground y también en uno de los dibujantes quizá más controvertidos del siglo XX. Robert Crumb nació en Filadelfia en 1943. Su infancia fue solitaria, marcada por una familia disfuncional de padre marino y madre católica con ciertos comportamientos erráticos. Crumb tuvo una obsesión precoz por el dibujo y los viejos cómics de los años 30 y 40. Su mayor influencia durante su juventud fue su hermano mayor, Charles, a quien le encantaban los cómics y coescribió muchos de los cómics que producían cuando eran niños. By this time, I was already such a veteran of drawing comics. By the time I was 22, I'd drawn so much comics. My brother Charles, my older brother, made me draw those comics. You got to draw those comics every month. Get your issues out. Fritz the Cat and Brombo the Panda. You have to get them out there every month. So, from the time I was like 8 years old, I'd already drawn thousands of comics by this time. So yeah, it's not bad for 22. It's okay. Porque mientras otros niños jugaban al béisbol, Crumb copiaba a Popeye, Crazy Cat o Mickey Mouse. Su estilo se formó entre esos dibujos de goma y la estética de los viejos anuncios, las portadas de discos y los cómics de humor. I looked at all I was completely deeply influenced by artists like Carl Barks, who drew Donald Duck, and Walt Kelly, did Pogo, and this one and that one, and Harvey Kurtzman was a big influence and all that stuff. So I was so steeped in American comics, So, trying to figure out some style, and you go through, when you're young, you try and come up with some gimmick, and that doesn't work. So, you just keep going and trying different things. And then when I took LSD, that completely turned everything upside down, just shook everything and brought out a whole other attitude about what I was doing, Much more broader, vastly broader perspective on what I was doing. A finales de los 50, junto a sus hermanos Charles y Mason, comenzó a editar pequeños fanzines caseros, Fu y Arcane, que ya mostraban su obsesión por el detalle y su humor incómodo. En 1962 se mudó a Cleveland. Trabajó en American Greetings, una empresa de tarjetas de felicitación donde aprendió técnicas de rotulación y composición profesional, pero su aburrimiento le llevaba a dibujar monstruos y fetiches en los márgenes de las tarjetas navideñas. En 1967 el mundo cambiaba, psicodelia y revolución sexual. Crumb viaja a San Francisco y se encuentra en el epicentro del movimiento hippie. Ahí nace Zap Comics, el cómic que detonó la explosión underground. Zap Comics 1 apareció en 1967, impreso por Apex Novelties y distribuido directamente en las calles, y era algo nunca visto. Drogas, sexo explícito y sátira política. Muestra de un crédito por violación del Estatuto de Moralidad Verbal. ¿Qué? Y dibujos llenos de energía febril. Fue una serie de cómics clandestinos originalmente parte de la contracultura juvenil de finales de la década de 1960.
En sus páginas nacieron popularmente Fritz the Cat, el gato libertino, y Mr. Natural, ese gurú barbudo que parodiaba el misticismo hippie y que, al igual que Fritz, no apareció solo en Zap Comics, sino en otras revistas y con recopilaciones de sus historias en tomos, aunque, atendiendo a la cronología, fue en 1959 junto a su hermano Charles cuando crearon un cómic llamado Cat Life, basado en la experiencia de Fred. Así se llamaba el gato de la familia. Un año después, el gato había pasado de ser un gato común a uno con apariencia antropomórfica y su nombre había cambiado a Fritz. Fritz apareció a principios de la década de 1960 en tiras de Animal Town, dibujadas tanto por Charles como por Robert, pero fue en Zap Comics donde se popularizó. En ocasiones, Fritz estaba acompañado por Fuzzy the Bunny, quien servía como alter ego de su hermano Charles, que era su creador. Zap Comics se publicó entre 1967 y 1968, pero se ha reimpreso en Estados Unidos hasta 2016, en Print Min, Las Gap o Fantasmagraphic. En España hay recopilaciones y volúmenes integrales que editaron editoriales como La Cúpula y en la clásica revista de Josep María Berenguer, El Víbora. Fantasmagraphic además publicó una caja con tomos integrales. Solo para Estados Unidos, la primera reimpresión con solo las historias de Fritz la realizó Ballantine Comics en 1969. Robert Crumb en realidad no buscaba escandalizar, buscaba sinceridad total. Su trazo se volvió más expresivo, líneas densas, cruzadas, con un uso y abuso obsesivo del rayado para dar volumen y suciedad. La composición de viñetas se alejaba de la cuadrícula clásica, usaba perspectivas deformadas, cuerpos elásticos y tipografía manual muy agresiva. Su estilo recordaba al grabado antiguo, pero aplicado a temas modernos. Frustración, hipocresía, el caos de la mente. En definitiva, los dibujos de Crumb eran el espejo torcido de Estados Unidos. And then, when the hippie times and things opened up, and I met artists like S. Clay Wilson, who was just drawing any crazy thing that came into his head, and I thought, okay, wow. So, and you take the risk, the chance of actually putting this out there in front of the public, It's a risk. You don't know how people are going to react to it. And some people are deeply offended and angry. Oh, you're misogynist, you're racist, you're anti-Semitic, you're blah, blah, blah. And other people think it's funny, or it actually opens up something in them to the broader reality. And so, you can't please everybody. I don't know. Durante estos años publica también Despair, un libro cómic en 1969 publicado por Print Min, Motor City Comics en los números 1 y 2 publicados por Rebirth Press en 1969, Big Ass Comics en los números 1 y 2 en 1969 publicado también por Rebirth Press y colabora en Snatch Comics en los números del 1 al 3 en 1968. Todas tienen el mismo espíritu: libertad absoluta y provocación. Pero la fama realmente le llega con Fritz the Cat, la película que en 1972 es adaptada por Ralph Bansky al cine. Aunque la película solo tuvo un estreno limitado, fue un éxito total. Con un presupuesto de $700.000 recaudó 25 millones en los Estados Unidos y más de 90 millones en todo el mundo, convirtiéndola en una de las películas independientes más exitosas de todos los tiempos. Pero Crumb odió la película. Dijo que había malinterpretado completamente su crítica y había convertido a Fritz en lo que precisamente parodiaba. La película además fue, como no, un escándalo, ya que al igual que pasaba con los cómics, se pensaba de manera generalizada que las animaciones eran exclusivamente para niños. Cansado del éxito y del ruido mediático, Crumb decide huir del mainstream. Tras el ruido mediático de la fama, los años 70 traen introspección. Crumb sigue publicando Zap y lanza revistas como Weirdo, revista antológica donde Crumb fue fundador y editor entre 1981 y 1993, donde da espacio también a otros dibujantes underground y a su esposa, Aline Kominsky Crumb. Su obra se vuelve más confesional, más psicológica y más introspectiva.
explora su misoginia, su inseguridad y su relación con la fama. Los personajes ya no son símbolos culturales, sino más bien su propia mente plasmada en viñetas. The anti-pornography argument that men look at pornography and they want to rape women or, they want to do terrible things to women. And I don't necessarily agree with that, but that's one argument against, explicit sexual images. But, okay. What my defense is, when I'm criticized for drawing that stuff, that I'm an artist. An artist can't be held accountable for what he puts out on paper or makes an object. Okay, if somebody wants to publish it, that's another matter. That's another matter of judgment. If somebody wants to buy it, that's another matter. But if, as an artist, you can't be censored. It's not, you just have to get it out there, put it down, whatever it is, express it. It's harmless. It's not, you're not hurting anybody. If you don't want to look at it, if it offends you to look at it, okay, don't look at it. But publishing it, disseminating it to the public, that gets political, and that, I don't know, I got nothing to say about that, I don't know. That I don't know, I have no answer for that. En esta etapa su trazo se depura. Menos psicodelia, más control anatómico, usa más el achurado para lograr sombras densas y compone las páginas como escenas teatrales, llenas de gestos grotescos pero perfectamente coreografiados. De sus obras yo destacaría en esta etapa Mr. Natural, Weirdo y The Complete Cram Comics de Fantasmagraphic desde 1987, que recopila toda su obra desde los fanzines juveniles. En paralelo a todo esto, Cram desarrolla su amor por el blues y la cultura popular afroamericana. Dibuja retratos de músicos y portadas de discos para sellos como Yazoo Records. Su línea se vuelve más nostálgica, como si buscara refugio en el pasado preindustrial que siempre lo fascinó. En 1991, harto del clima político y moral de Estados Unidos, Cram se muda a un pequeño pueblo al sur de Francia con su esposa y su hija Sophie. Robert intercambia algunos de sus cuadernos de bocetos por su nueva casa en el sur de Francia. Un amigo de Cram, Terry Swigoff, filmó a Robert Cram y su familia antes de que se mudaran, y el documental resultante, Cram, logró cierto éxito de taquilla en Estados Unidos y algunos países de Europa. Allí continúa dibujando lejos del ruido mediático. It's funny. When that Crumb film came out in the 90s, it's done by Terry Zwigoff, and the critics, there was a lot of stuff written about it. It was completely divided into two camps. So the critics who found it very sympathetic and they could identify with the outsider dilemma and all that stuff and the predicament. And there's others that just said, God, this is so creepy and repulsive. Well, there's been two different, completely different reactions. So, there are people who, I don't know, well-adjusted, they don't get it, they don't understand, And so, you kind of develop a sort of stance as outsiders. Durante los 90 y 2000 trabaja en recopilaciones y proyectos personales. En 2009 publica una de sus obras más ambiciosas y más longevas en su construcción, The Book of Genesis, Illustrated by Robert Cram, una adaptación literal del texto bíblico. Cada versículo, cada genealogía dibujada con respeto y obsesión por el detalle. There's a lot of work. So it's in all its and it's very interesting because you're very close to the text, but then you draw whatever you want to draw. I try to stick as close to what the text describes, but often the text is very terse in there in Genesis and doesn't really tell you much. It's just the text often. You don't know how to actually illustrate things. So it takes some creative liberties. But I tried not to take too much. I wanted it to be as close as I possibly could to what I thought they were talking about in there. No one will ever know how much whiteout I used in that. A lot of corrections. But what was the attraction as a lapsed Catholic doing Genesis? Well, part of it was the money. Visualmente es monumental. Cram utiliza líneas mucho más limpias, composiciones simétricas y una anatomía más clásica cercana al grabado bíblico. El resultado es una especie de culminación técnica de toda su carrera. También realiza Short History of America y reediciones integrales de Zap Comics y de Complete Cram. La editorial española La Cúpula recopila gran parte de toda esta obra en castellano, manteniendo viva su influencia en todo el mundo hispano.
Los sketchbooks, Robert Crumb Sketchbook, colección de dibujos que son varios volúmenes que comprenden desde los años 70 hasta el 2000, publicado por Fantagraphics, y Crumb Products también publicó a Cartoon is Life, una autobiografía gráfica con ediciones contemporáneas de las dos editoriales y con varias reediciones. Robert Crumb es un autor muy incómodo. Su obra mezcla genialidad, neurosis y provocación, pero sobre todo una sinceridad brutal. Nunca dibujó para gustar, sino para comprenderse. Su trazo es un acto de confesión. Su mundo está lleno de excesos, pero también de una humanidad desarmante. Hoy Crumb es un referente del arte gráfico moderno, influencia directa en cómics alternativos, ilustración satírica y hasta animación contemporánea. Quizás su mayor logro fue demostrar que el cómic podía ser un espejo sucio, pero un espejo donde todos, tarde o temprano, terminamos viéndonos reflejados. Seguro que tú conoces algo de la obra de Crumb. Déjame tu opinión en comentarios, dale al like si es que te gustó el vídeo y suscríbete y enchufa la campanita, que eso siempre ayuda a que el canal siga floreciendo. Y si quieres ver más sobre grandes autores del cómic, pincha en alguno de estos enlaces que seguramente también te interesan.